Bueno, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva reunión. Hoy vamos a estar tratando sobre la temática de cómo administrar correctamente y para eso vamos a estar dándole lugar a Josué, que va a ser el que va a estar explicando esta reunión. Josué es uno de los coordinadores del grupo UNLP para Cristo, así que todo el espacio es tuyo. La realidad es de que tengo el placer de trabajar junto con los chicos dentro de lo que es la parte de coordinación dentro de lo que es un LP. Así que quería antes que nada poder orar y entregar esto. Dios, te pedimos que te muevas en medio de esta charla, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, que podamos, Señor, poner en orden nuestra vida y que podamos cumplir ese propósito que has puesto en cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que nada, chicos, bienvenidos. Quiero contarles un poquito acerca de dónde surge este taller o por qué tenemos el deseo de poder compartirlo. Creemos de que el paso por la facultad es un proyecto. Creemos de que lo que vas a estar invirtiendo en ese tiempo preparándote, en realidad es un proyecto de larga vida. Es algo que no vas a terminar cuando te entreguen tu diploma. Es una profesión que estás decidiendo que vas a ejecutar todo el resto de tu vida. Así que creemos que la planificación, de hecho, esta charla se llama Cómo administrar correctamente. La planificación y la administración van a ser partes de todo el resto de tu vida. A veces la gente piensa que para poder tener recursos, lo que necesitas son ideas de negocios, o sea, cómo tener más recursos. Pero en realidad, la Biblia por lo menos nos enseña que el que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Así que el secreto para crecer en nuestros recursos no es tanto andar pidiendo, Señor, dame, 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 sino es ver qué estás haciendo con aquello que tú ya tienes. Y esa es la introducción que quiero dar para este taller. ¿Cómo administrar correctamente tus recursos? Hay un hombre en la Biblia que nos muestra cómo se planifica y cómo se llevan a cabo proyectos muy grandes. Y este es el profeta, o mejor dicho, el siervo, Nehemías. No sé si conocen un poquito la historia de Nehemías. Nehemías era un israelita que estaba cautivo en la tierra de Babilonia, o sea, estaba bien lejos de su hogar, y él se encuentra sirviendo como copero del rey. Él había ascendido puestos por más de que era un esclavo y había llegado a ser un consejero del rey en medio en medio de su cautiverio. Y él se entera por su hermano que se les permite regresar a su tierra, Jerusalén, y él descubre que los muros de Jerusalén están totalmente destruidos. Imagínate esto, imagínate estar cautivo en un lugar bien lejos y que de golpe descubres que, ¿cómo se llama? Que tu país, tu tierra está totalmente destruida. Ya no cuentas con la seguridad de saber de que tus papás están bien, tus familiares están bien, sino que todo está completamente destruido. Esa es la situación en la que se encontraba Nehemías. Nehemías fue usado por Dios para poder programar, para poder participar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Uno de los tres elementos más importantes de la nación: el templo, el palacio y los muros. Él se encargó de reconstruir la parte de los muros. ¿Y por qué hablamos de esto? Nehemías es un prospecto de cómo llevar a cabo proyectos cuando todas las circunstancias parecen estar en contra tuyo. Para poder llevar a cabo los proyectos, lo primero que tenemos que hacer es poder tener un objetivo claro de lo que deseamos lograr a través de ese proyecto. Por ejemplo, ser médico, como acá hay varios casos de chicos que están estudiando medicina, o ser ingeniero, o ser abogado, o ser músico, o ser lo que tú estás decidiendo desarrollar en tu carrera. Antes de poder empezar un proyecto, tienes que mentalizarte a dónde quieres llegar. Es poder visualizar cuál es la meta a la que estás apuntando. Es loco, pero hay muchos chicos que entran a estudiar una carrera y no se ven recibiendo su título. Entonces, como no se ven recibiendo su título, pues obviamente no trabajan para poder alcanzarlo. Es por eso que para comenzar a desarrollar proyectos, tú tienes que verte a ti mismo alcanzando ese proyecto, llegando a su final. Me viene a la mente la historia de Abraham. Abraham no podía visualizar el que Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes. No llegaba a entender. ¿Y saben lo que hizo Dios? Lo sacó de su carpa y dije, mira las estrellas. ¿Las puedes contar?
así va a ser tu descendencia. De la misma forma, tú necesitas ver hacia dónde quieres llegar. Imagínate ya recibiendo tu título, ya trabajando de lo que estás estudiando, lo que vas a empezar a estudiar, y eso te va a marcar un objetivo. ¿Por qué razón es importante plantearse eso? Porque el visualizar un proyecto nos da un punto de partida y un punto de llegada. Si no existiera el quiero ser abogado o quiero ser médico, no podría saber dónde me encuentro en este momento y hacia dónde quiero llegar. Es por eso que necesitas tener eso, no solamente para tu carrera, para todos los proyectos que vayas a comenzar en tu vida. Si vas a comenzar una empresa, un negocio mientras estás estudiando en la facultad, visualízate lo que quieres alcanzar. Visualízate cuánto deseas ganar. Porque algo tan sencillo que muchos no... Esta es una pregunta que se hace cuando te hacen una entrevista de trabajo. A los que han ido alguna vez, saben que te preguntan esto, y si nunca has sido una entrevista de trabajo, pues te la van a preguntar, que es, ¿cuánto te gustaría ganar? Y muchos responden, pues no, lo que me vayan a pagar, o tiran un número totalmente irracional. Pero en realidad, el cuánto deseas ganar es en realidad cuánto tú crees que puedes aportar a la empresa para que ellos te puedan retribuir. Entonces, lo mismo pasa cuando tú empiezas tu propio emprendimiento. ¿Cuánto deseas ganar? ¿Cuánto te gustaría recibir a fin de mes? Porque eso va a mostrar cuáles son los pasos que vas a llegar o que vas a tener que seguir para poder alcanzar esa meta. El tener un objetivo claro también nos muestra qué recursos debemos de cultivar. Si yo tengo el proyecto de acabar la facultad, pues voy a necesitar un par de recursos que por ahí para otro proyecto no lo voy a requerir. Por ejemplo, tiempo de estudio. Eso se requiere mucho. Por ejemplo, dinero para las fotocopias. Por ejemplo, qué sé yo, dinero para el transporte. Por ejemplo, contar con un buen grupo de amigos para poder estudiar. Muchos no lo consideran, pero tener un buen grupo de estudio, ay Dios, eso vale oro. Vale oro. Porque cuando comienzas el primer día en la facultad, es como que están todos dispersos. Ya el primer año, y empiezas a armar tu grupito de amigos dentro de la facultad. Ya para el segundo, tercero, ese grupo se va reduciendo y al final, si tuviste la gracia, vas a encontrar un buen grupo con el cual entre todos se afianzan para poder alcanzar ese proyecto. Bueno, tú necesitas saber qué recursos requieres para alcanzar ese proyecto. Por eso debemos poner una meta clara a donde queremos llegar. Finalmente, nos permite llevar una perspectiva de qué tan maduro estamos en ese proyecto. Por ejemplo, fíjate este punto. Si yo estoy estudiando Derecho, yo me puedo plantear cuántas materias tengo que meter por año. Entonces, yo puedo ir midiendo cuántas materias metí cada año, cuáles son correlativas, y según eso ver qué tanto he estado alcanzando esas metas que deseo alcanzar. Entonces, plantearte un objetivo ya te facilita casi todo el trabajo de alcanzar un proyecto. Obviamente que para eso, para poder alcanzar ese proyecto, requieres de otras herramientas que vas a ir cultivando durante todo el tiempo que lleve a cabo este proyecto. Pero ya con plantearte hacia dónde quieres llegar, ya con eso tienes mucho el camino desarrollado. Ahora, volviendo a la historia de Nehemías. En la historia de Nehemías se nos cuenta, yo encuentro, no sé quién tiene el micrófono abierto, va a pedir que lo silencie, por favor, pero en la historia de Nehemías te cuentan acerca de algunos principios bíblicos, ya que esto es un LP para Cristo, que te pueden ayudar a alcanzar tus metas. Y quiero compartirlo. Si tienes para anotarlo, sé que te va a ser de mucha bendición. El primero de todo es que debemos orar a Dios por los recursos para alcanzar los proyectos. Muchos no lo hacen hasta que se quedan sin recursos. Es re loco, pero mientras tienes dinero en el banco para pagar tus boletos, mientras te va bien en las calificaciones o tienes buenos amigos, no le pides a Dios esos recursos. Generalmente lo pedimos cuando ya no lo tenemos. Pero la realidad es que tú tienes constantemente que involucrar a Dios en los recursos que necesitas cada día. Un ejemplo de esto bien sencillo es, por ejemplo, orar por los alimentos. Nosotros no oramos pidiendo alimentos.
aunque algunos sí. A veces cuando llega fin de mes y ya estás sobreviviendo con la última bolsa de fideos, sí vas pidiendo recursos. Pero cuando tú agarras y le agradeces a Dios por los alimentos, ya lo estás involucrando en ese recurso. Así que quiero darte el reto de que hagas una lista de todas las cosas que necesitas para tu carrera o tu proyecto, sea cual sea, y que en eso empieces a armar qué cosas son las que vas a necesitar y cómo crees tú que Dios te las puede llegar a alcanzar. Un presupuesto de cuánto dinero. Ya todo el mundo sabe cuánto le sale el alquiler o cuánto van a gastar en comida, en salidas. Bueno, ármate ese presupuesto. Y ahí involucra a Dios. Y si tiene los recursos, dale gloria a Dios. Agradecele porque tiene los recursos. Porque ese agradecimiento, cuando necesites de los recursos, que se te corten, porque créeme, a menos que seas un multimillonario y que tengas a tus papás que tienen todo para darte, en algún momento van a empezar a escasear. Y sabes algo, es normal. ¿Por qué? Porque a medida vas creciendo en la vida, los proyectos se vuelven cada vez más grandes. Y mientras más vas creciendo en la vida, necesitas muchos más recursos para alcanzar esos sueños que tienes por delante. Si no, pregúntale al doctor que se egresó y ahora necesita dinero para poner su propia clínica. Eso sí que necesitas muchos recursos para poder, y muchas ayuda también en lo legal para poder colocar tu propia clínica. En el caso de Nehemías, vemos, si quieres anotarlo, Nehemías 1 del 4 al 11, se nos cuenta que Nehemías se entera de la situación, de cómo está Jerusalén, y él tiene en su corazón el deseo de reconstruir los muros. Ese es su proyecto. Y lo primero que hace antes de meterse a trabajar o antes de meterse a estudiar es agarrar y orar a Dios y decirle, Señor, dame la gracia para alcanzar esto. Qué loco, pero muchas veces no lo hacemos. Yo soy músico. En mi caso, yo tendría que, antes de tocar el piano, que lo ven allá atrás, pedirle a Dios, Señor, dame unción en mis manos para que pueda entender esto. O tú, como médico, antes de agarrar el libro, decirle, Señor, ayúdame a entender esto. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes toda la inteligencia y lo puedes captar por tu cuenta. Pero el involucrar a Dios, créeme que te vas a las cosas más sencillas y al mismo tiempo vas a estarle dedicando y ofrendando tu profesión a las manos de Dios. Y todo lo que está en las manos de Dios prospera. Así que ese es un secreto. Antes de ponerte a estudiar, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme con esto. No entiendo, Señor, no entiendo esta materia. No sé, te pones la mano acá en la frente y si no te pones aceite y si no querosén, pero te bendices para que puedas comprender esos huesos que son tan difíciles y te los tienes que memorizar. O esas leyes. O en mi caso, esos registros de cada instrumento, ay Dios, me está volviendo loco. En segundo lugar, podemos encontrar como consejo, arma un presupuesto. Arma un presupuesto. Me encanta la palabra provisión, porque la provisión es en pos de la visión. Dios te da provisión cuando tienes una meta clara de a dónde tienes que llegar. Pero para poder tener o ver los recursos que necesitas armar un presupuesto. Te voy a hablar de 3 presupuestos que debes tener constantemente. Número 1, tu agenda. Si no tienes una agenda, tu tiempo se va a desperdiciar. Y créeme que antes que el dinero, el recurso más importante que tenemos es el tiempo. Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Solo que hay algunas personas las cuales su hora vale $2. Voy a hablar en dólares. Para otros $3, para otros $10. Y otro, una hora de tiempo te puede llegar a valer $1,000 estar con esa persona. Qué interesante. Pero los más grandes asesores y consejeros cobran muy caro por unos minutos de su tiempo para poder compartir y para que tú plantees preguntas. Yo te preguntaría a ti, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto de dinero tienes y cuánto dinero trabajas para poder conseguirlo? Entonces, arma un presupuesto de tu dinero. Haz una listita. Entradas, salidas y cuánto de ahorro tienes. ¿Para qué? Para que ese ahorro te sirva para otros proyectos. Número 2,
dentro de este punto de armar un presupuesto, ¿cómo manejas el primero sería tu agenda y el segundo sería tu Excel? Necesitas tener un Excel. Es tan sencillo, hay aplicaciones, hasta en Google creo que tienes la aplicación del Excel para poder ir anotando eso. ¿Cuánto gastas por mes? ¿Cuántas cosas necesitas invertir? Y el último, y esto me sorprendió, lo leí en un artículo, es interesante, dice que el control de tus relaciones lo tienes por WhatsApp. WhatsApp te muestra en qué relaciones estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero. ¿Con quién te hablas más? Es tan sencillo como eso. Eso te va a permitir llevar un control de con qué personas en verdad estás invirtiendo más tiempo y dinero, porque el tiempo es dinero, time is the money, para poder crear esas relaciones que necesitas. Tal vez estás hablando demasiado con una persona, córtala, que no te bendice, no te aporta tus proyectos. Tal vez eres tú la persona que le roba el tiempo a los demás. Ya deja de robar el tiempo a los demás. ¿Vieron que es re loco? Pero siempre alguien que te manda mensajitos todo el tiempo para ver, ¿qué estás haciendo? Trabajando. Ah, al otro rato, un momento. ¿Qué estás haciendo? Estudiando. Ah, ¿qué estás haciendo? Como si no tuviera nada que hacer. Bueno, esas personas te roban tu tiempo. Una vez escuché que Dios siempre que levanta a un ministro lo encuentra trabajando. Dios nunca levantó ocioso, ¿sabían eso? A Eliseo estaba arando cuando Dios lo llamó al ministerio. Pedro, Andrés, Juan y Santiago, Jacobo, estaban pescando cuando Dios los llamó al ministerio. Si tienes mucho tiempo para hablar al WhatsApp, yo te diría que te pongas a hacer algo un poquito más productivo, a menos de que tu ministerio y tu trabajo sea hablar por WhatsApp, ¿eh? No quiero caer en estigmatizar, no, puede ser que eso sea lo tuyo, pero ten cuidado con cuántas personas o quiénes inviertes tu tiempo de relaciones. Así que, nada, estos tres dentro de lo que sería este punto, o sea, lleva un control de todo. De hecho, hay un versículo que me encanta, anótalo, Proverbios 27, del 23 al 27, Proverbios 27, del 23 al 27, lo voy a leer porque está interesante. Dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpian los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. El Señor en el libro de Proverbios nos está diciendo, ten control de aquellas fuentes de recursos. El Excel es una fuente de control del dinero. La agenda, una fuente de control del tiempo. Y el WhatsApp yo le pongo, o la red que uses, Instagram. Es re loco. Fíjate algo. Hay una aplicación, creo que incluso Instagram te deja, que te permite ver cuánto tiempo gastas en Instagram o cuánto tiempo gastas en Facebook, cuánto tiempo gastas en las redes. Hay gente que se la pasa viendo así con el dedito para arriba todas las historias y después se quejan de que no tienen tiempo para estudiar. Y bueno, bórrale el Instagram tal vez. Eso te va a ayudar a tener más tiempo para poder estudiar. Lo que Dios nos dice es que debemos tener control sobre eso porque de ahí vienen nuestras fuentes de riquezas. En caso de Nehemías tenía su presupuesto. Cuando Nehemías se acerca al rey, que era justo el que los tenía como esclavos, para pedirle que por favor le permitiera ir a reconstruir los muros, Nehemías tenía todo contado, al punto que cuando el rey le pregunta, bueno, ¿y cuándo te irías? Nehemías sabía cuándo se iba y cuándo iba a volver. Nehemías sabía que necesitaba pedirle permiso al rey para poder cortar árboles, para poder juntar rocas, para poder reconstruir el muro. Él tenía armado su presupuesto. No te puedes imaginar la cantidad de proyectos que se pierden de poder llevarse a cabo porque no tienen armados los presupuestos. ¿Qué pasa si vos tenés el sueño de comprarte un auto
Y de golpe viene una persona y te dice, oye, ¿cuánto necesitas para comprarte el auto? Y vos no sabes cuánto es. Y tal vez esa es la única oportunidad que tienes para que te lo siembren. Tienes que tener en cuenta, tienes que cargar ahí en tu bolsillo. A ver, ¿cuánto necesito para este proyecto? 1.000.000 pesos. 20, no sé, 20.000 pesos, lo que necesites. Tienes que tenerlo acá, o si no es acá, en tu bolsillo, para que puedas llevar a cabo tu proyecto. Finalmente, ya acá voy a terminar. Voy terminando. Te voy a dar este consejo que tal vez a muchos le resulte chocante, pero es una realidad de cómo funciona el armado de los proyectos, y es que sé fiel con tus diezmos y tus ofrendas. A muchos no les gusta hablar de diezmos y ofrendas, y los comprendo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a meter el dinero, o cuando empiezas a meter, sí, empiezas a meterte con que las personas de lo que tienen ganado puedan invertir en otras personas, les choca mucho el ego, les choca mucho el orgullo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me cuesta ganarme un peso. Lo sé que son horas de estarme, qué sé yo, bancando viajes que tengo que hacer en colectivo para llegar a dar una clase o para poder, qué sé yo, trabajar con alguien. Yo sé lo que me cuesta mi dinero. Y que alguien me diga que de eso que me cuesta tengo que estar colaborando y ayudando a alguien, la realidad es de que aún es chocante. Pero quiero explicártelo de la siguiente forma. El diezmo y la ofrenda trabajan con la dependencia que nosotros tenemos de nuestros recursos. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento los israelitas tenían que separar una parte para dedicársela a Dios para que pueda ser usado en la mantención del templo. También se nos enseña, de hecho, esto lo leí una vez en un libro y me re sorprendió, que en total, si sumas todas las fiestas y todo lo que hacía, el pueblo de Israel daba el 25% de sus recursos para celebrar al Señor. No es que lo llevaban todo al templo, sino que imagínate lo que es armarte tantas festicholas que tenían ellos. Había unas fiestas que duraban 10 días, imagínate. Dios te ordena estar 10 días de joda, 10 días alegre, 10 días. Imagínate, esas cosas estarían buenas poder estudiarlas. Y ahí se gastaban las cosas. Y Dios con esto, Él les decía, ustedes hagan esto y yo multiplicaré sus campos a tal grado que no solamente lo podrán hacer para ustedes, sino para compartir con los demás. Ahora, el diezmo y la ofrenda trabajan con esa dependencia. El diezmo tiene que ver con separar una parte reconociendo de que todo viene de parte de Dios. Ahora, si tú tienes tu congregación y puedes aportarlo ahí para la extensión del reino, un golazo. Si no, busca a alguien a quien aportarle algo por lo que está invirtiendo en tu vida. El diezmo es una manera de honra. Una vez me decían, che, pero ¿por qué tengo que diezmarle, qué sé yo, de lo que estoy ganando a mi pastor? Y le digo, mira, a ver, te hago una pregunta. ¿Cuánto gastarías en el psicólogo? Tanto. Bueno, ¿cuánto gastarías en el asistente social? Tanto. ¿Lleva un asesor económico? Tanto. ¿Lleva un consejero matrimonial? Tanto. Bueno, imagínate que eso hacemos los ministros. Te damos la solución a todos los temas, para que tú puedas vivir una vida placentera. En mi caso también es mi peluquero. Mi peluquero me ayuda mucho con mis temas psicológicos. No sé por qué, pero hay una paz cuando hablas mientras te corta el pelo. No sé, algún día lo voy a estudiar. Pero sí quiero llevarte este reto. Invierte, honra a alguien que esté invirtiendo en tu vida. Y el tema de la ofrenda tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con mostrar que no estás dependiente de los recursos. No estoy diciendo despilfarrar todo. No estoy diciendo regalar todo a todos. Pero estaría bueno que, por ejemplo, a lo que tiene mi familia, es tener una bolsa de mercadería todos los meses preparado para llevárselo a algún hermano que por ahí ni se entera quién se lo dio. O tener un dinero al lado, separado, para que puedas, mira, algo tan sencillo que yo lo he hecho un montonazo de veces. Tener un presupuesto separado para poder invitar a algún compañero de la facultad a tomar un café. Para poder sacar una fotocopia cuando él no la puede pagar. Si ustedes alguna vez van a mi facultad, tendrán muchos compañeros que nada, que yo les he dado para su fotocopia y jamás se los he pedido y jamás se los voy a pedir, porque yo lo tengo separado. Digo, esta es mi manera de honrar a alguna persona, de poder acompañar a alguna persona, porque tal vez
esa persona no tiene dinero para comprar esa fotocopia. Y no es que a mí me sobre, pero digo, con esto lo estoy ayudando. ¿Y sabes algo? Todo eso es como una pequeña semilla, va a volver a ti multiplicado. Y es así como te vuelven todos tus estudios. Entonces, en conclusión, quiero cerrar con esta idea. Mira, todos los proyectos que vas a tener en tu vida, necesitan a Dios en el centro de eso. Necesitas poder honrar a Dios con tus proyectos y dedicárselos a Él. Tu carrera. Bueno, en este caso estamos hablando de una carrera universitaria, pero un proyecto como una familia, un proyecto como tener una clínica o una agencia o lo que sea, tiene que estar dedicado a Dios. Porque cuando pones a Dios como socio, créeme, Él pone todos sus recursos a ese negocio que van a estar emprendiendo. Así que cuando involucras a Dios en tu matrimonio, Él va a velar porque esa pareja no se separe. Cuando tú inviertes también, por ejemplo, en tu vida sentimental y dices, Señor, yo quiero una buena pareja a mi lado, créeme, Él te va a traer la persona indicada. Pero tienes que dejar de buscar por tu cuenta y tienes que empezar a pedir que Él sea el centro de todos tus proyectos. Así que, en conclusión, chicos, yo creo que todos los que estamos acá, Dios nos ha llamado para alcanzar grandes cosas y ese es el reto que quiero llevarlos. Aprendamos a administrar para que de esa forma podamos alcanzar a todo el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Así que permítame, voy a hacer una oración y después tenemos tiempo de preguntas o de consultas o de aportes, pero así rapidito. Dios, bendigo a todos los que estamos en esta conexión, todos los que estamos escuchando. Bendigo, Señor, todos nuestros proyectos y todo el trabajo que estamos realizando. Papá, hoy te entregamos nuestros sueños y nuestras carreras a ti. Toma el control de todo y ayúdanos, Señor, a poder dar un buen fruto, que resaltemos en medio de nuestras facultades por todo lo que tú, Señor, brillas a través de nosotros. Que nuestra inteligencia sea una inteligencia divina. Que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de responder, de estudiar, se vea, Señor, en todo ellos, te veas tú, Señor, reflejado. Bendigo los proyectos, los sueños. Grandes cosas van a salir de este grupo, Señor. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.